Buenas tardes, profesor. Mi nombre es José Eduardo López Rocha, del grupo 4MB2 de la materia de máquinas eléctricas. Este es mi video de la actividad 4 de la semana 4, que tiene como nombre Análisis básicos de circuitos eléctricos para máquinas eléctricas. Bueno, para empezar, tenemos la pregunta de cómo se genera la corriente alterna. La corriente alterna se produce cuando en dos conductores por donde circula la corriente eléctrica, la polaridad de diferencia de potencial varía. Por lo tanto, la corriente no fluye en la misma dirección, sino que va alternando primero hacia una dirección y después invirtiéndose. Y así va como ciclos. Un circuito de corriente alterna consta de una combinación de elementos que son resistencias, condensadores, bobinas y un generador que suministra la corriente alterna. Un alternador es un generador de corriente alterna que se basa en el principio de una fuerza electromotriz que al girar en una espira o bobina en el seno de un campo magnético, debido a la variación del flujo, genera la corriente alterna. Y atrás tengo un diagrama de que es un generador de corriente alterna. Una fuerza electromotriz alterna se produce mediante la rotación de una bobina con velocidad angular constante dentro de un campo magnético uniforme entre los polos de un imán. Como lo puede ver en el diagrama, esto se produce en la rotación de una bobina con velocidad angular que dentro de un campo magnético uniforme en los polos de un imán. Aquí se encuentran los imanes y aquí se encuentra cómo va girando en la bobina. La otra pregunta es ¿cómo se genera la corriente directa? La corriente directa o corriente continua, también conocida, la producen las baterías, las pilas o los dínamos. Pero no solo lo producen eso, también a través de un alternador y luego a partir de una corriente alterna. No de una corriente alterna, seguido por un proceso de enderezamiento que son los que son realizados por diodos o puentes rectificadores. Estos dispositivos lo que hacen es eliminar los componentes negativos de la corriente alterna, produciendo una corriente que no es continua, sino pulsante y unidireccional. Como había dicho anteriormente que la corriente alterna invierte sus direcciones, aquí no, aquí es continua. Y esto es lo que hace estos dispositivos, eliminar las partes negativas y haciendo que la corriente fluya de manera pulsante pero unidireccionalmente. Después tenemos dos preguntas que son relacionadas, las cuales son: ¿qué diferencia existe entre la fase y el positivo? Y ¿qué diferencia existe entre el neutro y el negativo? Bueno, cuando hablamos, para responder estas dos preguntas, yo creo que hay una directa, la cual es cuando hablamos de cables de fase y neutro, estamos refiriéndonos a un circuito de corriente alterna. En corriente continua, el equivalente a la fase sería el cable positivo y el equivalente al neutro, el cable negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que son sus equivalencias, depende hasta la corriente que estemos hablando, ya sea corriente alterna con fase y neutro o corriente continua con positivo y negativo. Pero para que quede más claro, vamos a explicar qué es fase y positivo y neutro y negativo. Empezaré por fase. ¿Qué es la fase? Este término hace referencia al conductor activo, es decir, al conductor que transporta la corriente eléctrica normalmente desde la red de enchufe, más bien desde la red hasta un enchufe, mejor dicho, o un interruptor de casa. Es lo que tenemos en nuestras instalaciones caseras. El cable de fase es por lo que entra la corriente eléctrica. Dicho más técnicamente, es una señal sinusoidal que es negativo y positivo. O de otra manera dicha,
es una señal que está oscilando entre el positivo y el negativo, en un ciclo. ¿Qué es el positivo? Se dice un punto terminal, polo o borne que tiene mayor potencial que otro. Ese es el positivo. Es un punto que tiene mayor potencial que otro. La diferencia que es donde entra la fase es por donde entra la corriente eléctrica y el positivo es el punto que tiene mayor potencial. Después tenemos negativo y neutro. Empezar ahora por el neutro. ¿Qué es el neutro? El neutro es un conductor con potencial cero o diferencia de potencial cero. Su función es precisamente crear un desequilibrio, una diferencia de potencial que permita la existencia de corriente eléctrica por un conductor de fase. Sin el neutro no se puede producir la corriente eléctrica. ¿Qué es el negativo? El negativo es el polo o punto borne, como lo quiero llamar, que tiene menor potencial. Como el positivo es el que tiene mayor potencial, el negativo es el que tiene menor potencial. Y aquí es que encontramos la diferencia entre el neutro y el negativo. El negativo tiene potencial, aunque sea mínimo, aunque sea poco, pero tiene potencial. A diferencia del neutro, el neutro tiene potencial 0 o igual a 0. Esa es la diferencia que existe entre el neutro y el negativo. Después de contestar las preguntas de la diferencia entre neutro y negativo y fase y positivo, viene otra pregunta de ¿qué es la Tierra física? La Tierra física es un sistema de protección o de seguridad de todas las instalaciones eléctricas. Todos los sistemas eléctricos generan cargas que deben ser liberadas para no dañar a los operarios o personas, mejor dicho, y a los equipos. Es básicamente un, un sistema de protección para asegurar ahora sí que la seguridad de tanto el personal de las industrias como los equipos de estas. Otra pregunta que viene es, ¿qué es la corriente eléctrica? Bueno, el movimiento de las cargas eléctricas a través de un medio conductor se conoce como corriente eléctrica y se origina por poner en contacto dos elementos donde hay una diferencia de potencial. Esa es la definición de corriente eléctrica. Bueno, para continuar vamos a hablar de corriente alterna y corriente directa. ¿Qué es cada corriente? Bueno, voy a empezar por la que tengo aquí más cerca, la corriente directa. ¿Qué es la corriente directa? La corriente directa también también es llamada corriente continua, y es aquella cuyas cargas eléctricas o electrones fluyen siempre en el mismo sentido en el circuito eléctrico cerrado, moviéndose de polo negativo a polo positivo de una fuerza electromotriz, tal como ocurren en las baterías, en los dínamos o en cualquier otra fuente generadora de este tipo de corriente eléctrica. La corriente eléctrica directa es un flujo eléctrico que se mantiene constante y no hay cambios en el voltaje, como se puede ver en la imagen. Después vamos a hablar de qué es la corriente alterna. La corriente alterna es un tipo de corriente eléctrica en la que la dirección del flujo de electrones va y viene en intervalos irregulares o ciclos. Tiene dos características. Una, la señal de la corriente varía en el tiempo. Y dos, tiene periodo, a lo cual quiere decir que se repiten después de un tiempo. Y a consecuencia del periodo tiene una frecuencia. La frecuencia, ¿qué nos indica? Nos indica la rapidez con la que la señal vuelve a repetirse. La corriente alterna es un flujo de cargas eléctricas que varía en dirección con cambios en el voltaje y la corriente, como se puede observar. Pues tenemos la pregunta de ¿cuál corriente es más eficaz? ¿La corriente directa o la corriente continua? Bueno, la más eficaz es la corriente alterna.
Y les voy a explicar por qué. La corriente alterna es un tipo de corriente en la que el flujo eléctrico varía en cuanto a la magnitud, en valores de voltaje y sentidos, en la dirección del voltaje, alternándose en tiempos periodos o tiempos determinados. Esta variación genera distintas formas de oscilación, como las podemos observar, siendo la más común la oscilación senoidal, con la que se obtiene una transición de energía mucho más eficiente y por lo tanto es la más utilizada. Y para finalizar el video de la semana tenemos dos preguntas que dicen ¿qué es un sistema trifásico? Un sistema trifásico es un sistema de producción, distribución y consumo de energía eléctrica formado por tres corrientes alternas monofásicas iguales. El sistema trifásico cuenta con cuatro cables, es decir, tres de ellos conductores y portadores de corriente eléctrica y uno neutro. El área de sección transversal de un conductor neutro es la mitad del cable vivo. Y otro dato, que la corriente en el cable neutro es igual a la suma de la corriente de las líneas de los tres cables y en consecuencia es igual a la raíz de 3 veces los componentes de la corriente de la secuencia de la fase cero. Y la pregunta final que nos dice, ¿qué ángulo de desfasamiento existe en un sistema trifásico entre cada fase? Bueno, la suma de las corrientes de la línea en el sistema trifásico es igual a cero y sus fases se diferencian en un ángulo de 120 grados. Así que la respuesta es, tienen un desfasamiento de 120 grados entre cada fase, como se puede ver en el diagrama. Por su atención, gracias profesor, y lo veo la próxima semana.